Bienvenidas y bienvenidos a este video donde vamos a hablar de la luna, el astro más importante de la astrología y el que más nos condiciona en nuestras vidas. Y hoy en día se habla mucho de la luna, pero realmente entendemos qué es lo que implica, la importancia que tiene en cómo nosotras mismas y nosotros mismos nos condicionamos en nuestra vida. Queremos cumplir sueños, queremos alcanzar nuestras metas, queremos vivir una vida plena en el amor, pero nos damos cuenta que inconscientemente nosotras mismas, nosotros mismos nos boicoteamos, atrapadas en un anhelo de seguridad, del cual ni siquiera estamos seguros, nos damos cuenta, son emociones que surgen de dentro nuestro, pero nos controlan. La luna está asociada a la niña interna dentro de nosotros, está asociada a la capacidad de nutrirnos, contenernos, calmarnos, contenernos. La luna tiene que ver con la educación emocional, educación que no tuvimos en la escuela. Nadie sabe contenerse realmente, por lo tanto nadie sabe manejar la luna y lo que ocurre es que la luna nos maneja, no que nosotros la manejamos a ella. Lo único que sabemos es que hay que contener y reprimir y congelar las emociones para no desbordarse o de repente exploto y me desbordo. Entonces oscilamos entre una represión y un desborde. La luna es clave si quieres empezar a calmar esto que está acá dentro tuyo. No resolverlo de afuera. No, esto, si logro esto, si hago esto, si tengo esta persona acá, se calma. No, 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 no. Es acá. Se calma desde acá para que eso se refleje. Y eso se logra conociendo tu luna, tu signo de la luna, cómo ella funciona. Y para lograr esto tenemos un invitado de lujo en esta conversación del día de hoy. Tengo a mi querido amigo Coldo, amigo, colega, profesor de la Escuela Terapéutica de la Formación de Terapia Floral. Y estoy aquí con él para hablar justamente de la luna, porque si hay alguien que sabe de la luna, es mi querido Coldo. ¿Cómo estás, Coldo? Muy bien, un placer verte siempre, querido amigo, para hablar de algo tan constitutivo para todos, ¿no? Ya sea cuando ponemos foco en ello, como cuando nos está influyendo sin que nos demos cuenta, pero la luna está en todo, ¿no? Nos está atravesando permanentemente, está palpitando, latiendo todo el tiempo, y es bueno contemplarla y mirarla y conocer cómo opera nuestro mecanismo en relación con esa información porque nos condiciona absolutamente nuestras vidas. Sí, todos estamos muy conectados con la luna porque la luna se va moviendo todo el tiempo y está el ciclo lunar y obviamente cada etapa del ciclo nos moviliza, nos cierra más, nos abre más, pero además de eso, lo que tenemos es que cada uno de nosotros tiene un signo de la luna. Y el signo de la luna, algo que se trabajó mucho en esencias florales, Bach lo trabajó mucho en esencias florales, el signo de la luna representaría de cierta forma una estructura del ego, una estructura de seguridad y de control. El signo de tu luna te muestra cómo funciona tu mundo emocional acá adentro y cuáles son los patrones de apego que justamente te tienen atrapada, atrapado en un comportamiento repetitivo. Doctor, ¿qué nos puede decir con respecto a eso? Bueno, pues que te escucho y siento ese escenario, ese territorio, porque en realidad la luna es como algo muy encarnativo, ¿no? Cuando hablamos de la personalidad, de qué nos decimos que somos, qué nos decimos que tenemos que ser, qué creemos ser, ¿no? En realidad no nos damos cuenta muchas veces que estamos repitiendo, como tú apuntabas, ¿no? Reiterando una y otra vez, también en nuestra edad adulta, como softwares emocionales, softwares de seguridad que recibimos en los primeros años, que incluso necesitábamos, buscábamos recibir, ¿no? Porque a veces fueron mensajes que nos dieron y otras veces mensajes que interpretamos que nos daban, ¿no? Porque necesitábamos un mensaje para poder sentirnos encarnados en la vida. ¿Qué somos? ¿Qué tenemos que ser? ¿No? ¿Cómo nos tenemos que relacionar con los otros? ¿Desde dónde tenemos que vincularnos? ¿No? Y lo interesante de esto, por ser tan encarnativo, yo suelo decir, Pablo, que está como grabado a fuego, ¿no? Porque muchas veces la estructura es muy burda, muy grosera, pero como es muy primaria, ha quedado tan
metida dentro que no nos damos cuenta que en nuestra edad adulta seguimos repitiendo ese comportamiento en las relaciones con los otros en lugar de desplegar quiénes podríamos ser verdaderamente con los otros si saliéramos de la repetición de esas estructuras refugio, ¿no? Que seguimos obedeciendo de alguna manera, ¿no? Entonces, el signo de la luna vendría siendo, por ejemplo, si alguien tiene luna en Aries, que tiene una programación básica, ariana, y que de cierta forma la seguridad emocional de la niña o el niño que fui yo era estar rodeado de lo ariano, de una codependencia emocional, de una necesidad muy fuerte. Y como desde muy fuerte la necesidad, lo tiendo a llevar a un extremo. ¿Y qué significaba estar rodeado de lo ariano, por ejemplo? De peleas, de discusiones, de conflictos, de frustración, de querer hacer todo rápido a mi manera. Y esa energía es mi energía madre. Y está muy asociado al vínculo que tengo con mi madre también, ¿no es cierto? Está súper asociado. Simbólicamente es así, ¿no? Yo suelo hablar, cuando hablo de la luna como personalidad, hablo de la memoria de mamá, dicho simbólicamente, ¿no? Porque es lo que sentimos o interpretamos que mamá quería que fuéramos para darnos el refugio, la cobertura, ¿no? El abrazo en el que representamos a la madre, ¿no? Entonces, el signo en ese sentido es fundamental. En el ejemplo de Aries que tú estás poniendo, efectivamente Aries si siente quietud, calma, se angustia, ¿no? En el conflicto, incluso Aries hace conflicto para sentirse querido, ¿no? O sea, es como un lenguaje que percibió, que recibió, que vivió en esos primeros años y que tradujo en una especie de mandato. A mí me gusta hablar, cuando hablamos de la luna, como personalidad del mandato, ¿no? El signo es el modo de obedecer aquel mandato. Entonces, por eso es tan determinante el Canta. signo, efectivamente, en la luna, ¿no? Porque no es lo mismo tener una luna en Virgo, que igual te lleva a entender que tienes que ser servicial, útil, gregario, olvidarte de tu necesidad, estar al servicio, a disposición, que una luna ariana que es más afirmativa. Entonces son lenguajes receptivos, encarnativos, que seguimos repitiendo, y quizá la clave ahí, Pablo, es que nos condicionan, como yo decía antes, en el potencial de expresión, de articulación de verdaderas uniones, de coincidencia con los otros, porque sin darnos cuenta reproducimos ese mecanismo y no expresamos lo que verdaderamente es nuestra sustancia, ¿no? Y eso yo lo llevaría a dos puntos claros, para que la gente entienda cómo esta luna, tu luna, y ojo, la luna no tiene nada de malo, de hecho podemos hablar justamente después cómo se va trabajando, se va madurando, pero este signo lunar quedó congelado en una etapa infantil, o sea, lo usamos de adultos, somos niños adultos, como estábamos hablando con Coldo antes de comenzar, somos niños adultos que usamos la luna como cuando teníamos 4 años. Entonces, a nivel vincular, por ejemplo, yo espero que mi pareja, si yo tengo luna en Aries, yo espero que mi pareja me dé Aries. O yo le doy Aries, porque yo vinculé que el amor de mamá era lo ariano. Mi mamá me peleaba, me discutía, eso era amor. Y yo sin darme cuenta, yo buscaba también eso. Ahora, lo que pasa es que muchas veces, sobre todo con los signos lunares más incómodos, uno no se da cuenta que uno es lo que busca y uno queda adicto a eso. Y también por el otro lado, entonces, generar las relaciones es muy difícil tener relaciones de adulto entre iguales si no soy consciente de cómo funciona esa luna. Y también por el otro lado, que a mí es lo que más me encanta, o sea, me gusta eso, el tema como el viaje del héroe. Que el viaje del héroe es atreverme a pararme a vivir mi propia vida. Porque, por ejemplo, doctor, ¿qué pasa si esa persona tiene luna en Aries y, por ejemplo, realmente su corazón le está diciendo que tome un break y que descanse y que pare? ¿Qué es lo que le pasaría a esa persona, por ejemplo? Bueno, pues que ese mandato, lo que yo decía, ¿no? Que tiene que obedecer, se lo impide, ¿no? Le impide conectarse con su sustancia interior, con ese pálpito, con ese latido que está sintiendo, que podríamos representar en lo solar, ¿no? O también Sí. en la luna, pero como campo arquetípico, es decir, en una refundación, en un cambio de nuestra mirada de la vida, de nuestra expresión en la vida, que nos podría llevar, en el ejemplo de una luna en Aries, a expresarnos desde la virtud de Aries, porque esto es importante destacarlo, ¿no? Cuando tú subrayas lo de los signos. Todas esas conductas arianas que en el ejemplo hace esa luna en Aries, lo que expresan son limitaciones del potencial Aries
virtuoso, ¿no? Son como desvíos del potencial Aries porque nosotros estamos en la búsqueda de eso que buscábamos cuando éramos niños, ¿no? De alguna manera buscamos a mamá, buscamos mamás en los otros, ¿no? Sí, Y como eso puede convertirse no solo en un mandato, sino en algo obsesivo, que además tiene que repetirse cada vez que articulamos con relaciones con los otros, eso que tú estás sintiendo como pálpito de parar, ¿no? Como ponías como ejemplo, se acaba callando, se acaba silenciando, ¿no? Se ensordece por la fuerza que tiene la idea que tengo de que sin eso que hice o que sentí que tenía que hacer y ahora repito, sin eso no soy, ¿no? Entonces esto que aflora de dentro en un momento dado, lo castras porque sientes que no te significa, que no te representa, que lo que eres es eso que vienes repitiendo en las relaciones con los otros, porque es verdad que lo lunar tiene mucho que ver con el encuentro con los otros, ¿no? Es una estructura de personalidad, digamos, donde en los otros y a través de los otros nosotros queremos conseguir reproducir esa seguridad, ese refugio que buscábamos, por decirlo así, en los brazos de mamá, ¿no? En los primeros años, ¿no? perfecto. Y qué loco porque es sumamente importante, es que no nos damos cuenta, yo insisto, no nos damos cuenta de cómo la luna nos frena, porque la luna nos frena de manera sutil, mucho asociado a emociones, sensación de soledad, ansiedad y angustia. Por ejemplo, imaginémonos a alguien que tiene luna en acuario, ¿ya? La luna en acuario en el programa familiar que tomó de mamá y del ambiente familiar es desapego, 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 cambio, cambio, cambio. Ojo, esto no significa que una persona con luna en acuario siempre ande corriendo y escapándose, pero puede ser que esté en los lugares y se desconecte. Yo lo digo muchas veces, puede ser que la luna en acuario esté en una relación de pareja y quiera huir, o se queda con la pareja pero ya no siente nada y se desconecta emocionalmente en el vínculo. Entonces, ¿qué pasa con este ejemplo? Con esa persona que tiene esa luna en acuario y realmente quiere hacer hogar, o quiere hacer familia, quiere hacer raíz. Cuando empiece, para que entiendan cómo funciona, voy al sol, voy hacia algo que yo quiero hacer. Y cuando me empiezo a centrar ahí, se me activa una angustia emocional muy incómoda y de forma automática la luna te activa y toma el control. Es como un hacker, un software pirata que hackea la conciencia. Y más encima te justifica lo que estás haciendo, ¿no es cierto? De hecho, esto que dices a mí me parece clave, porque quizá hay que destacar que la estructura lunar se perfecciona, se refina en un momento dado. Cuando empieza a aflorar, tú lo estabas diciendo, ¿no? Ese ariano que quiere, que se conecta en un momento dado con la calma, ¿no? Con la confianza en la vida, con no estar en la tensión, o este acuariano, ¿no? Que quiere articular, ¿no? Cuando empiezan a aparecer esos que son pálpitos de tu sustancia solar, digamos, de tu autenticidad interior, convocatorias, cuando empieza a aparecer eso, el mecanismo primario lunar, eso que hacíamos, por ejemplo, ese que hacía conflicto en Aries, ¿no? Que tú decías, hace conflicto porque recuerda conflicto y en el conflicto siente el refugio, en realidad. Ese que hacía conflicto y ahora puede entender que el conflicto contraindica ese pálpito que está sintiendo, ¿no? Va contra el pálpito que está sintiendo, contra eso que quiere armar, que quiere articular, que quiere configurar. Eh, Se perfecciona. El yo se perfecciona, el yo lunar se perfecciona. Si ve que va a perder la batalla, ¿no? Y que te quieres salir, ¿no? Un poco del mandato, de la estructura referencial, repetitiva, evocada, ¿no? Recordada, entonces el yo se perfecciona. Y en Acuario en concreto, yo suelo decir que el yo acuariano lunar, ¿no? La luna acuariana, digamos, en lo primario, en lo más grosero, en lo constitutivo de aquellas conductas primeras, es como lo que tú has dicho, ¿no? El desapego, en un momento dado el aislamiento, poner barreras, no exhibir, no desnudar tu individualidad, defender individualistamente, digamos, un poco tu territorio, ¿no? Afirmarte, aislarte en un momento dado, oírte, ¿verdad? Cuando eso ya no funciona y esa estructura lunar se siente amenazada por el pálpito del corazón, por el pálpito solar de la sustancia interior,
se perfecciona y te amenaza con la locura. De hecho, en flores, en las esencias florales de Edward Bach, las dos esencias florales de Acuario, que son Water Violet y Cherry Plum, muestran esto, ¿no? Water Violet representa un poco la estructura acuariana primaria lunar, ¿no? Del apego, de la individualidad extrema, del irte, del aislarte, del no mostrarte, ¿no? De poner barreras a tu intimidad, de no vincularte. Y Cherry Plum es la amenaza de la locura. Es decir, cuando te empiezas a disponer a otra cosa, a compartir, a encontrar, a donarte a la fraternidad, ¿no? A todas esas cosas que nos convoca Acuario como virtud, el yo lunar acuariano te dice, vas a perder el control, ¿eh? Puedes caer en la locura. Y eso es una dimensión acuariana que nos lleva al control extremo porque el yo lunar se está defendiendo de quien quiere conectarse con otra conciencia, que sería solar, sustancial, ¿no? Sumamente importante que tengan claro la gente que escucha esto, que cada luna, cada signo lunar, tiene de cierta forma mm, la traba. No quiero decir defecto, porque no es defecto, es la traba, es el patrón que se lleva a un exceso, ¿ya? Y al mismo tiempo, cada signo lunar, si empezamos a tomar conciencia de cómo funciona el patrón y empezamos a conectarnos con nuestras emociones, empezamos a sostener lo que está gatillando la ansiedad, todo eso, empieza a activar dones. Por ejemplo, un don de la luna en Tauro, o sea, los problemas de la luna en Tauro es un pesimismo y una negación al cambio, cuando la luna en Tauro en realidad es abundancia, es manifestación, es gozo con la vida, es abrirse a lo que la vida entrega, ¿no es cierto? O por ejemplo, la luna en Escorpio, que le encanta el drama, o sea, la sustancia lunar maternal de la luna en Escorpio es drama, si no hay drama no hay amor. Y, no sé, y se está negando a conectar con su tremenda capacidad de regeneración y transformación. ¿No es cierto, Doc? O sea, ¿cómo Bach? Porque Bach plantea esto hace, ¿cuánto? ¿Hace 100 años? Planteó esto. Claro, no, esto se ve muy bien, por eso citaba antes Water Violet y Cherry Plum como dos esencias florales que representan distintos estados acuarianos, ¿no? Que van desde la limitación más grosera a la limitación refinada, ¿no? Y perfeccionada y que abren la puerta obviamente a la virtud acuariana, de la donación, de la fraternidad, ¿no? Y es muy destacable esto que apuntas a mi juicio, ¿no? De que tenemos que ver el signo. Edward Bach decía que lo que define nuestra personalidad no es la luna, sino el signo de localización de nuestra luna natal. Es el signo. ¿Por Perfecto. qué? Porque la luna, la estructura lunar de personalidad, es una conducta, como yo decía antes. ¿Cómo obedeces un mandato que sientes recibir para ser querido? Cumpliendo, haciendo, dando satisfacción al mandato. Y el cómo satisfaces el mandato es el signo, no la luminaria, no tanto la luna como el signo donde está la luna. Eso es fundamental entenderlo, porque si vemos y miramos el signo de nuestra luna, podemos ver todo ese abanico para que, como tú dices, no sintamos que estamos atrapados en una estructura limitante que nos puede generar angustia, sufrimiento, tensión, presión, obsesión, sino que también se abre, digamos, un portón de luz hacia la virtud del signo que transforma, porque por ejemplo, citabas Escorpio, ¿no? Y me venía, ¿no? Efectivamente, ¿no? Escorpio, más que relacionarse con los otros, se vincula, hace estructuras de poder, son como batallas de poder, es el modo relacional escorpiano es como hacer al otro mío, que el otro sea lo que yo quiero, ¿no? Hacer una batalla con el otro, vencerle de alguna manera, ¿no? Cuando en realidad la virtud escorpiana es lo contrario, es hacerse una esfera con el otro, ¿no? Una fusión incluso con lo que rechazo, ¿no? Que no deja de mostrar también lo que no miro en mí y está en mi sombra, por eso la sombra también tiene que ver con lo escorpiano. Todo eso está en el entramado lunar escorpiano y trabajar y mirar. Y yo lo veo con las flores, ¿no? Por eso las flores son tan poderosas. Trabajando con las flores aflora al plano consciente lo que está velado en el inconsciente y te está llevando a ese mecanismo, por ejemplo, de combate, de batalla, ¿no? De lucha con los otros.
En vez de a desplegar la fusión amorosa que Escorpio verdaderamente como virtud representa, ¿no? Sin embargo, otros signos, yo que sé, Cáncer, por ejemplo, no hace estructuras vinculares con los otros, hace estructuras relacionales, digo yo, ¿no? Que son como, gracias al contacto y a la relación que yo tengo con Pablo, yo mitifico esa relación de alguna manera, porque a través de ese mito que hago en mi relación contigo, o con mi pareja, o con mi hija, o con quien sea, soy Coldo, ¿no? Entonces, cada signo define distintas estructuras de relación con los otros desde lo lunar, que repite aquellos mandatos y que a través de las limitaciones del signo, bien groseras o perfeccionadas, seguimos repitiendo. Y esto lo deberíamos ver todos, porque somos adultos que se comportan como aquellos niños sin darse cuenta que estamos repitiendo una ordenación que no nos representa, que no nos significa si hacemos conciencia de lo que nos propone, nos adentramos en ello y lo despejamos, que es lo que, por ejemplo, las esencias florales te ponen delante, ¿no? Lo ves, te ayudan a verlo, a que aflore al plano consciente. Justamente, a ver, para que la gente entienda, Coldo y yo somos terapeutas florales, los dos enseñamos. Y justamente yo llegué a las esencias florales por la luna. O sea, yo llegué a las esencias florales para trabajar esto. Me imagino que Coldo también llegó cuando se empezó a dar cuenta de todos estos temas, cómo lo trabajo. Y justamente Coldo va a sacar una formación en la Escuela Astroterapéutica donde yo voy a ser profesor invitado para justamente enseñarles a trabajar con esencias florales para terapeutas, para gente que quiere hacer proceso de autoconocimiento. Y va a ser una formación hermosa porque no solamente tiene un montón de teoría de Bach, también tenemos esencias de Fuchs, Fez de otros sistemas, sino que hay mucha indagación, mucho trabajo interno. Aquí Coldo hace una cosa que yo siempre digo que es re loco, que a cada alumno de la formación le hace un seguimiento y va viendo qué esencias necesita, te va recomendando, va trabajando. Pero más que hablar de la formación, lo que yo quiero preguntarte es algo, Coldo. Ve claramente que el signo de la luna hay que moverlo, hay que sacudirlo y trabaja con las flores. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen las flores a ese signo lunar de la persona? Si alguien tiene, por ejemplo, luna en, no sé, en Capricornio, Claro. ¿qué trabaja? ¿Cómo hace? ¿Qué hacen las flores? ¿Hacen magia? ¿Lo hace un mago? Entendámoslo. Bueno, yo creo que nos ayudan, iluminan, digamos, el escenario, porque te ayudan a percibir realmente tus verdaderas convocatorias, ¿no? ¿Qué eres tú? ¿Qué estás castrando? ¿Cómo te estás haciendo violencia? Porque nos autoviolentamos, por decirlo de alguna manera, porque es verdad, por eso estamos en el sufrimiento, en la ansiedad, en la angustia. Porque Edward Bach decía que nosotros, ojo, enfermamos, incluso enfermamos, Pablo, porque no somos fieles a nosotros mismos. Esa es la fuente de la enfermedad, ¿no? Las esencias florales son, digamos, una herramienta fundamental para que nosotros hagamos conciencia de cosas que no estamos viendo, pero también para que mantengamos esa conciencia en el tiempo. Es importante, ¿no? Por ejemplo, los que son terapeutas o los que están haciendo trabajos de autoexploración con flores, no solo perciben el mecanismo que igual no habían visto antes, porque igual yo antes no me daba cuenta que estaba haciendo conflicto para sentirme querido, yo luna en Aries, ¿no? Y ahora veo que eso es un mecanismo que no soy yo, que yo puedo ser la virtud ariana y no la limitación, no solo para verlo, sino para sostener en el tiempo a través de un proceso de secuencia de tomas. Por eso nosotros en el curso estamos todo el curso explorando, no solo damos un montón de información del sistema, de la aplicación, de cómo emplearlo, sino que también hacemos trabajo personal, porque las flores ayudan a hacer transformaciones de esas autoviolencias, ¿no? La luna puede convertirse en un mecanismo autoviolento de negación de lo que yo sería en una relación, por ejemplo, de autenticidad contigo. Pero hay otras estructuras, obviamente, no solo la luna, todas las estructuras del ser, las estructuras del psiquismo, cómo nos relacionamos con las informaciones que representan lo planetario, ¿no? Con el poder y la fuerza y el impulso de la dirección Marte, con lo sustancial, con nuestro verdadero propósito, con lo que para nosotros es relevante en Júpiter. En tantos ámbitos, las flores te ayudan a ver esos desvíos de frecuencia baja y a conectarte con un potencial de transmutación que te lleva a ser desde otra mirada, ¿no?
Y es un trabajo muy sutil porque las flores en realidad son, yo suelo decir que tienen mucho que ver con la frecuencia de fuego, con la triplicidad de fuego, ¿no? Porque nos conectan con la información velada de una manera muy intuitiva, como que, ¡pum!, de repente lo estás sintiendo, lo estás viendo, lo estás percibiendo, ¿no? Y desde ahí puedes hacer algo con ello, porque como decía Edward Bach, nosotros, si ponemos conciencia, gobernamos nuestra propia nave. Sin embargo, cuando no ponemos conciencia, los mecanismos, como este repetitivo lunar primario del que estamos hablando, nos toman, nos arrastran y nos sustituyen. No estamos nosotros, está el mecanismo. Está el programa, está el Esa es la programa, clave. El está el programa, programa. efectivamente, está el programa, ¿no? Sí, Es un software sí. que llega al escenario antes que nosotros. Y cuando nosotros llegamos con el potencial solar, digamos, ¿no? De ser nuestra sustancia, no hay sitio para nosotros porque nos creemos el programa. Y eso es lo que las flores aportan. Te ayudan a ver que eso no eres tú, sino un programa. O si quieres, tu frecuencia baja y no tu potencial superior de manifestación, ¿no? Te ayudan a ver que eso es un programa y no tú, porque hasta que no lo vemos creemos que somos eso. No que estamos repitiendo un programa, creemos que somos eso. Pero no es cierto, porque nosotros somos las virtudes y eso se trabaja con las flores, ¿no? Capricornio Qué decías, importante. Sí, pues sí, dale, 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 Capricornio. Mimulus, ¿no? Mimulus, que es una flor asociada a Capricornio, y Aspen, que es otra flor asociada a Capricornio, pues nos hacen entender la verdadera propuesta capricorniana, que tiene que ver con la objetivación, con entender qué es lo que realmente nos convoca. ¿Qué tenemos que cumplir? ¿Qué nos corresponde? ¿No? Que es un sostenimiento consciente y gozoso y no como pasa en una limitación, por ejemplo, de una luna en Capricornio, temeroso, desde el miedo, desde estar atrapados en la incertidumbre, ¿no? Bueno, pues el trabajo con esas esencias capricornianas nos abre la puerta a la conciencia de que lo que pasa tiene un sentido objetivo, un sentido convocante, que nos está llamando, en lo que podemos aportar, que tiene que ver con nuestra orientación, que puede ser dichoso, ilusionante, revelador, luminoso y que nos lleva a estar en equilibrio y no en tensión. Por hablar de Capricornio, No, ¿no? Y de la no, luna en no en el Capricornio, miedo. podríamos ir a cualquiera, ¿no? Sí, no desde el miedo, la exigencia o el estrés. Eso. Es importante que la gente también sepa que la forma un poco que tenemos Coldo y yo de trabajar no es como, a ver, te pasa esto y te doy esta fórmula para que se te quite. O sea, no, o sea, de hecho, Bach no lo creó, sí, de hecho, Bach decía, por favor que esto no lo hagan alópata, o sea, muchos lopademecum florales que hoy en día existen, te pasa esto, te doy esto, el creador dijo que no era para esto, ¿ya? La esencia en realidad, si alguien tiene un escorpio y toma la esencia chicory, sí, probablemente tiene como un objetivo que baje un poco la intensidad, pero el objetivo principal es que tú te des cuenta de tu intensidad, porque esto es sumamente importante. Porque son niños, somos niños adultos. Y el proceso es convertirnos en adultos que sabemos manejar a nuestros niños con amor y responsabilidad. Por lo tanto, también es muy importante en esta época de la humanidad, donde se están produciendo tantos cambios, está todo tan acelerado y se está viendo mucho la responsabilidad. Por eso yo creo que a mí me encanta el tema de los estoicos, que estoy leyendo mucho hoy en día, y se puso muy de moda porque te invitan a una responsabilidad enorme. Pero más allá de eso, lo que estoy tratando de decir es que tenemos que dejar de esperar que alguien me quite esto, de que alguien me solucione esto otro, y de que se arreglen las cosas en mi vida para yo ser feliz. Eso se acabó, ¿ya? Y las esencias rurales te están diciendo, a ver, date cuenta de lo que te está pasando porque tú tienes el poder dentro de ti, porque si no todo el tiempo el poder está fuera, ¿no es cierto, Doc? Totalmente, y además, por ejemplo, por seguir con Escorpio, ¿no? Que estás citando, ¿no? Itzikori, que es una de las esencias florales asociadas a Escorpio, es que esa intensidad tiene un objetivo adicional, ¿no? Parece que somos muy intensos, pero la luna escorpiana lo que quiere es tenernos en la repetición de esa intensidad para que no escuchemos la verdadera propuesta escorpiana, que es que somos fusión incluso con lo que rechazamos, ¿no?
Escorpio tiene que ver con el amor, ¿no? Yo me sostengo en el amor también frente a eso que en principio impugno, frente a eso que rechazo, ¿no? Cuando estoy en la tensión de batalla, en esa intensidad de batalla, en ese tormento de batalla, en esa manipulación, en esa posesividad, que son distintas manifestaciones de las limitaciones escorpianas, yo no escucho. Pero el que se referenció en la intensidad siente, cree que es la intensidad, ¿no? Por eso, como decías antes, por muy loco que parezca, a mí me gusta que la gente explore. Por eso no damos, por ejemplo, en esa formación que hemos citado, solo información, aunque demos muchísima información, sino que hacemos exploración, porque tenemos que descubrir las estructuras en nosotros para entender también las lógicas del psiquismo que nos pueden ayudar a hacer una transformación primero profunda en uno y después acompañando procesos, si fuera el caso, ¿no? ¿Quién se dedica a eso, ¿no? Porque lo contrario efectivamente nos va conduciendo hasta que hacemos como una especie de doctrina de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que está bien que miremos, nosotros tenemos como que nos automitificamos, Pablo, desde la personalidad lunar y desde otras muchas cosas, ¿no? Nos automitificamos, hacemos un mito de nosotros mismos, ¿no? Y entonces al final estamos atrapados porque todo eso nos define. Y yo suelo decir que el trabajo más que de definición es de disposición. Cuando nosotros nos disponemos, podemos empezar a descubrir cosas, a percibir cosas que son en nosotros y están acalladas y que estamos castrando en su manifestación, ¿no? Yes, sir. Así que la gente ya sabe, si quieren estudiar terapia floral con Coldo, conmigo y también con Rosana, Rosana es una profesora extraordinaria. Ella es la que hace las clases asociadas al sistema de Butch y el sistema de FES. Yo hago las clases asociadas a astrología, a terapia floral infantil, porque a mí me encanta. O sea, yo trabajé años como terapeuta floral y mi super arma con los niños eran las esencias florales. Me especialicé mucho. Entonces, esa formación parte el 20 de noviembre. ¿Cuántos meses dura? Siempre se me confunde. ¿Dura Pues 10 meses o hasta 11 meses? eh, 9, 10 meses son, algo así. 9, 10. Hasta finales de julio creo que es, Pablo. Sí. Y qué importante que sepan que esta formación tiene las clases grabadas. Pueden verlo cuando quieran, pero también tienen un montón de clases en vivo con Coldo, clases tutoriales, explorativas, de conversación, de responder preguntas, porque de verdad, no solamente van a aprender cómo ayudar a otras personas, sino este es un trabajo interno. Esto es como un viaje iniciático, podríamos decirlo. Totalmente. Tú lo sabes, yo creo que uno no puede pretender hacer un curso sobre estructuras del ser y no ver cosas, ¿no? No descubrir cosas, que no se le muevan cosas. O sea, que es un viaje de transformación purificadora, yo creo, ¿no? De cada una, pero además un cauce para integrar un conocimiento y poderlo aplicar en una misma, en el entorno, en consultas terapéuticas, porque también hay un módulo clínico. Es un curso muy completo del que la gente que ya lo ha seguido, pues nos transmite que tenemos que insistir y nosotros estamos encantados de insistir con esta edición que estamos lanzando. Es el tercer año que lo lanzamos. Así que ya lo saben. Acuérdense, es todo muy personalizado en Coldo. Yo no sé cómo lo hace para andar acompañando a cada persona, pero lo hace de alguna forma. Así que eso, Coldo, muchas gracias. Nos vemos, vamos a hacer otro live pronto también para hablar de el niño interno, la niña interna, pero nos vamos a meter mucho más a las emociones de la niña y del niño. Ya para que la gente lo sepa. Un besito, amigo. Un besito a todas, a todos. Que estén bien.